Le agradecemos al doctor Hernán Yaco que nos reciba en su oficina. Bueno, con él queremos abordar un tema desde lo político, desde también sus conocimientos como abogado, porque bueno, como ciudadano también concluyo de que debe estar asombrado de la decisión que se ha tomado a nivel presidencial, ¿no? De imponer, ¿sería imponer, doctor, que no se puedan realizar reuniones familiares? Sí, en realidad es una disposición dictada a través de un decreto de necesidad y urgencia. Es una medida que lo primero que a uno le sorprendió es lo irracional, porque en realidad imponer en todo el país una medida que no tiene sentido, al menos en lugares como por ejemplo podríamos decir Crespo, pero también podríamos decir está prohibido en la aldea San Rafael o en la aldea San Juan, digamos, que conocen el coronavirus por mirar televisión, digamos, porque no hay cercanía. Y yo veía y leía y se ponía como ejemplo lo que pasó en Nueva Zelanda, en Australia, en un lugar llamado Canberra, que es una ciudad que se militarizó por la cantidad de casos. Y en realidad justamente esa es la diferencia, es una ciudad. Evidentemente después de 5 meses que se restrinja de esta manera la libertad más elemental, que es la de puertas adentro de un domicilio de las personas, yo creo que los gobiernos autoritarios de este país se animaron a tanto, porque en la época de la dictadura regía el estado de sitio en el país y no podía haber reuniones públicas, y eso es lo que establece la Constitución Nacional, pero el gobierno ni siquiera se animó a hacerlo con aquella bandera de los derechos humanos y la bandera del respeto de los derechos. En realidad acá se está avasallando, insisto, en el más elemental de los derechos, que es lo que realizamos los ciudadanos puertas adentro de nuestros domicilios. Y nosotros en lo local tenemos el privilegio de poder haber exhibido, mientras rigió ese decreto que tantos problemas nos trajo, de que los casos que supuestamente de esta enfermedad hubo en la ciudad no fueron dados por este hecho, digamos, ¿no? O no fueron contagiadas las personas que lo padecieron por este tipo de reuniones. Entonces, a nosotros nos parece bien que la gente se cuide y nos parece bien que no se fomente este tipo de reuniones, sobre todo sociales, en épocas de una pandemia, de una enfermedad infecciosa. Lo que no nos parece bien es que no se responsabilice al ciudadano de sus actos. Yo creo que cada uno de nosotros debe ser responsable de sus actos y en consecuencia hacerse cargo de lo que esos actos traen, ¿no? O de los efectos que causan esos actos. Pero bueno, evidentemente aquí hay una diferencia, yo diría, de raíz ideológica muy profunda y peligrosa para el Estado de Derecho, porque evidentemente es una medida que avanza e incluso amenaza con la sanción penal, desde mi modo de ver, mi humilde modo de ver como abogado del pueblo, digamos, avanza sobre una materia que está vedada para los DNU, como es la materia penal. Los decretos de necesidad de urgencia, el artículo 99, que es el que establece las facultades del Poder Ejecutivo y contempla la posibilidad del dictado de decretos de necesidad de urgencia, restringe precisamente esa herramienta para cuestiones de materia electoral, cuestiones de materia impositiva, cuestiones de materia de partidos políticos y cuestiones de materia penal. Y en este decreto el presidente amenaza con la sanción de 2 artículos del Código Penal. La verdad, en lo personal, yo debo decirte que estoy muy preocupado, digamos, porque temo que sea la avanzada de cierto autoritarismo que está mostrando su primer parte, digamos, y que va a ir creciendo. Y que los no pasan a ser sí en estos momentos. La gente se revela. Es que digamos, por eso te digo, la irracionalidad de las normas es una cuestión que uno lo ve
en introducción al derecho en la facultad. La cuestión de la justificación de la norma, el por qué el Estado dicta una norma jurídica, el Estado en cualquiera de sus niveles dicta es materia de filosofía del derecho, digamos, es materia que no es que cualquier cosa puede ser materia de legislación. Eso hace a la fundamentación de las normas jurídicas, ¿no? Esto sería porque en teoría está en peligro nuestra salud, pero donde terminan los derechos de uno empiezan los derechos del otro. O sea, hay una cuestión de restringir a ese modo sobre la decisión de si me junto o no me junto con mi familia, es algo... Pero además puede ser un argumento, lo deja de serlo cuando esa norma se aplica en lugares que ni siquiera han tenido un caso, ¿sí? Es lo que te digo, cuando ese peligro no es concreto, deja de ser un fundamento lícito de la norma, ¿no? Porque la mayoría dice, está bien, no nos juntemos en casa, pero vayamos al bar que abrió y al comedor, los 15 que somos, los 20 que somos, total, en el bar se puede. Sí. O en el comedor se puede, o en el salón X de comida se puede. Sí, e insisto, es así, y es el mismo debate que teníamos hace 2 o 3 meses cuando establecimos esta facultad a nivel local. Yo creo realmente que esto puede ser cuestionado y que hay un montón de jueces que como abogados como yo pensamos lo mismo, digamos, que es un avance inadmisible del Poder Ejecutivo. Ha mostrado los dientes el presidente, ha mostrado su faceta más autoritaria y la verdad es muy peligroso más allá de las diferencias partidarias. Yo creo que hay muchos amigos peronistas que piensan exactamente lo mismo y que por ahí no lo dicen, pero la verdad, uno, digamos, más allá de la dando cuenta, claro, y más allá de la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos que debemos aplicar las normas, ¿no? Y en este caso, digamos, estamos en un dilema, digamos, de si aplicar una norma que uno sabe injusta y uno hasta presume inconstitucional, ¿no? Ha sido materia de debate y lo sigue siendo, digamos. Yo no sé qué actitud va a tomar la policía de Entre Ríos, digamos, el municipio no va a controlar este tema porque es imposible. Tendríamos que nosotros tenemos alrededor de 5.000, 6.000 domicilios y sabemos que en muchos domicilios va a haber reuniones y están fuera del control directo porque estaríamos violando el domicilio otra vez, y el domicilio sobre todo que está garantizado constitucionalmente por una norma específica, la inviolabilidad del domicilio. Entonces las razones de allanamiento de un domicilio particular son muy estrictas, digamos. Bueno, ustedes lo saben porque hacen cobertura de hechos delictivos, de hechos policiales, y ustedes saben lo que lleva a la policía ante la presunción concreta de la comisión de un delito lograr una orden de allanamiento. Imagínense, por una reunión, por un asado de amigos o de parientes, digamos, de familia. Hablemos de familia. Realmente es un disparate, un despropósito total y absoluto, y a mi entender carece de toda razón y lógica esta norma, ¿no? Bueno, ustedes no la acompañan. Nosotros tenemos que acatar porque es una norma de jerarquía superior, digamos. Hoy es una ley en sentido formal es una ley, digamos. En sentido material es una ley, en sentido formal es un decreto de necesidad y urgencia. Pero en sentido material es una norma jurídica de carácter general, es decir, alcanza todo el territorio de la nación e inclusive no deja margen de ninguna duda, es decir, la disposición que en su momento había dictado el Ejecutivo Municipal, el decreto que fue al referéndum del Consejo y que el Consejo lo aprobó, ha quedado sin efecto después de este decreto. Eso técnicamente, formalmente es así. Es un disparate porque tenemos viviendo personas que fueron sacadas de la cárcel por un decreto que decían que tenían que volver a su domicilio, donde vivan personas que fueran familiares directos de los malvivientes, malhechores o asesinos, están sueltos. Y nosotros, si infringimos, podríamos ir a la cárcel. ¿Se entiende? Bueno, sí. En realidad, la liberación de condenados es una decisión que ha tomado el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo en ese caso, pero digamos, es un contrasentido. Evidentemente,
el sistema jurídico, más allá de quién sea el órgano emisor de las normas, tiene que tener una lógica, digamos. Es un debate, digamos, del derecho de hace mucho tiempo, sobre todo los alemanes lo han debatido, allá Kelsen, con la pirámide jurídica y demás. Digamos, y todos los que estudiamos derecho lo aprendimos, digamos. Por eso es que uno tiene cierto estupor ante semejante barbaridad, porque yo no dudo en calificarlo de eso y me hago cargo, digamos, más allá de mi carácter de funcionario público. Por eso hablo más como abogado que como funcionario público, digamos, porque bueno, uno tiene una formación claramente liberal en lo político, digamos, y cree en los derechos y en las obligaciones también de los individuos, y en la vigencia plena de la Constitución Nacional. A nosotros nos parece que, o a mí me parece puntualmente, que una enfermedad no puede suprimir la vigencia de la Constitución de ninguna manera, digamos. Aún en las peores catástrofes, la Constitución es el marco rector básico de las conductas humanas, digamos. Esto es así en cualquier lugar del mundo, al menos del mundo democrático, digamos. Por ahí hay lugares donde no ocurre esto, qué sé yo, uno habla con hermanos venezolanos y ha dejado de existir esto de los derechos individuales de las personas, la posibilidad de manejarse en libertad. Pero bueno, uno aspira no a eso, a otra cosa, ¿no?